Bueno, vamos a ver el siguiente patrón, que es el patrón decorador, ¿vale? La idea es la siguiente. Se pretende añadir una nueva responsabilidad a un objeto, pero no a su clase. ¿Eh? Eh, Esto hace, porque a veces cuando queremos añadir responsabilidades, lo que estamos acostumbrados es, si una clase tiene una nueva responsabilidad, vamos añadiendo métodos y funcionalidades a esa clase. Pero claro, ¿qué me lleva? Que si quiero tener algo flexible de que existan 10, 12 responsabilidades, si pretendo que un objeto tenga solamente algunas de ellas, la que yo decida, me obliga a hacer muchas combinaciones de clases con muchas herencias para que yo pueda elegir la combinación que a mí me interesa. Y entonces se vuelve inviable, ¿vale? Se vuelve inviable. Por ejemplo, surgió este problema cuando se pretendía que la responsabilidad del scroll lo tuvieran o no los componentes visuales. Tú puedes elegir añadírselos o no añadírselos. Entonces, planteándolo con herencias, esto se vuelve algo complicado, difícil de manejar. Entonces, lo que se pretende es manejar responsabilidades de forma dinámicas a los objetos, proporcionando una alternativa flexible a la herencia. Es decir, lo que yo quiero es, cojo un objeto y de forma dinámica digo, quiero que tenga la responsabilidad de scroll horizontal, scroll vertical, quiero la responsabilidad de zoom, la responsabilidad de mover. Y le va añadiendo, digamos, responsabilidades a posteriori al objeto. ¿Vale? Entonces se plantea el patrón tiene la siguiente estructura de clases. Parte de una clase abstracta, vamos a llamar componente, ¿vale? Y aquí tendríamos los componentes concretos que le podemos añadir responsabilidades. Solo podemos hacer un new de un componente concreto. Y una vez que has hecho el componente concreto, a este componente le puedo añadir nuevas responsabilidades. Pero siempre sobre un componente concreto. ¿Vale? Luego que tenemos un conjunto de decoraciones. Un conjunto de decoraciones que yo puedo ir añadiendo a los diferentes componentes concretos. Para tanto, para hacer esto bien, que tendríamos que de componente hereda lo que es el decorador que tiene apunta a un componente. No es multiplicidad 1 y siempre 1. Apunta a un componente que puede ser o un componente concreto o otro decorador. ¿Vale? Pero en definitiva, siempre en el último caso, siempre tenemos un componente. Entonces yo cogería un componente y le empiezo a añadir como capas de decoración. A este componente le añado el decorador A, el decorador B, el C, el E, el H, el que yo quiera. En definitiva, lo que hago es a todos los componentes que tengo le puedo añadir diferentes decoraciones de forma dinámica. ¿Vale? ¿Qué me permite? Evidentemente, fijaros que si tenemos aquí 10 decoraciones, si yo esto lo plantease por herencia, que me tocaría hacer combinaciones entre responsabilidades para con la herencia intentar cuadrarlo, pero al final se me va de las manos eso. En cambio aquí es más plano. Añado una nueva decoración, hereda y se añade una nueva. ¿Vale? ¿Cómo funcionaría esto? Fijaros que aquí siempre lo primero que creamos es un componente. ¿Vale? ¿Lo veis? Nuevo componente. Entonces, componente no me pide nada más, que un componente que puede existir en sí mismo. Y a partir de ahí, ¿qué puedo hacer? Creo decoraciones, pero le paso un componente. Lo que no puedo crear es una decoración sin componente. ¿Vale? Y entonces vas creando como capas. Creas un componente, le añado una decoración o le voy añadiendo decoración a decoración. Porque al final la decoración, fijaros que al heredar de componentes, en definitiva, también son componentes. Pero el primer new solo lo puedo hacer con componentes concretos. Estos componentes de aquí. ¿Lo veis? Es similar a la estructura arquitectónica, es similar si os fijáis al compuesto, pero es otro planteamiento, ¿eh? Totalmente distinto. Es, creo un componente, al componente le voy añadiendo decoraciones. Y esto que comentamos, que cada vez que le añades una decoración, ¿qué estamos haciendo? Añadiendo al objeto una nueva responsabilidad. ¿Vale? Venga, veamos un ejemplo que hagáis para ver si este lo termina. Este es relativamente sencillo. Se pretende realizar una gestión de vehículos. Y entonces se parte de un vehículo con modelo y precio. Tenemos un vehículo base, modelo y precio. Luego, a cada vehículo, ¿qué le puedo hacer? Añadir extras. Por ejemplo, GPS, MP3, EDS, un conjunto de extras. ¿Vale? Cada extra tiene un precio y una descripción aparte. Entonces yo lo que hago es compongo un vehículo a partir de un modelo básico
y a partir le voy añadiendo extras. Finalmente, una vez que ya has montado ese objeto con distintas responsabilidades, podemos consultar cuál es su descripción final, que te tiene que dar la descripción del vehículo y de todos los extras que se han añadido, ¿vale? Y también le podemos consultar su precio final. Bueno, cómo queda este vehículo finalmente. ¿Lo veis? Venga, pues vamos a hacer este ejercicio a ver qué tal.